En esta cuarta parte de este módulo que estamos viendo de Introducción a la Farmacología Oncológica, podemos ver en este cuadro los criterios que diferencian entre un tumor benigno de un tumor maligno. Entonces vemos la neoplasia benigna caracterizada por una diferenciación buena, un crecimiento limitado, una velocidad de crecimiento bajo, una invasividad nula, no existe, y metástasis obviamente no se presentan. Mientras que en la neoplasia maligna, la diferenciación es bien indiferenciada, sin restricción del crecimiento, rápidamente crece, invade a tejidos circundantes e inclusive a distancia, es decir, hace procesos metastásicos. La forma y tamaño en general de las neoplasias benignas es uniforme, sus figuras mitósicas son raras, la relación núcleo-citoplasma es normal, es decir, de 1 a 4 o de 1 a 6, el núcleo es más pequeño, el estroma es abundante, la orientación celular semejante a la normal y la cromatina nuclear también de cantidad normal. Mientras que en la neoplasia maligna las figuras mitósicas son numerosas y atípicas. Las formas y el tamaño son pleomórficas, diferentes formas, diferentes tamaños. El núcleo está aumentado casi siempre en una proporción casi 1 a 1 entre núcleo y citoplasma, o sea, crece tanto, tan igual como el citoplasma. El estroma es escaso, la orientación celular es desorganizada y la cromatina nuclear es hipercromática. Aquí podemos ver la diferenciación entre las células normales que aparecen acá, donde la expresión oncogénica es rara, donde hay una secreción intermitente y coordinada de factores de crecimiento y la presencia de genes supresores es abundante. En cambio, en las células tumorales, pues hay una pérdida de inhibición del contacto, hay una secreción incrementada, aumentada de factores de crecimiento, expresión de oncogenes y pérdida de las supresiones de genes de tumores. Una misma célula del mismo estrato germinativo genera una neoplasia benigna o maligna, ¿cierto? Y estas células son muy parecidas. Pero también pueden existir diferentes células que crecen en tumores mixtos. Esta figura se refiere a la invasión y a la metástasis, como esa célula tumoral próxima a una invasión, bien sea esto puede ser un vaso sanguíneo o un vaso linfático. Entonces, puede entrar, migrar a distancia y puede invadir otro órgano y allí crecer nuevamente. Una figura bien bonita es esta, donde un estadio de una neoplasia es apenas una invasión local. Posteriormente el estadio 1 ya invade más hacia la submucosa. Luego ya se invaden los vasos sanguíneos en el estadio 2, en el estadio 3 vamos mucho más amplio, ya pasa a la serosa y después ya miremos el estadio 4 donde ya puede haber obstrucción, por ejemplo, de esto, pues el tracto gastrointestinal, colon, por ejemplo, y cómo esta invasión hace que ya vaya a sitios distantes, vaya, invade ganglios linfáticos y a partir del ganglio linfático de los vasos sanguíneos va hacia sitios distantes. Aquí, ¿qué podemos ver? Entonces, las metástasis son implantes tumorales separados del tumor originario. Entonces, la carcinogénesis, la proliferación incontrolada de células y la colonización de estas a otros territorios, lo cual da como resultado final en el inadecuado funcionamiento de la población normal y se refiere a todos los tipos de neoformaciones, o sea, nuevas formaciones malignas, las que se producen en los epitelios, carcinomas, las que derivan del tejido conectivo, sarcomas, las que parten de las células de la glía del sistema nervioso central y asimismo de las que se originan en los linfáticos o de los tejidos hematopoyéticos, o sea, de la sangre específicamente. Entonces, aparecen factores extrínsecos, luz ultravioleta, por ejemplo, virus, bacterias, eh, alimentos o factores intrínsecos, mutaciones, donde hay una no regulación del ciclo celular, ¿cierto? Eh,
puede existir manera normal de tratar de eliminar esa célula, apoptosis, ¿cierto? Pero si existen diferentes mecanismos que se escapan de esa apoptosis, pues lo que aparece aquí realmente es mutaciones, mutaciones, y finalmente la acumulación de mutaciones que aparece aquí abajo produce el cáncer al final. En el proceso de carcinogénesis aparece una fase inicial. Es la primera de iniciación, resultado de la aplicación de una dosis única y baja de un carcinógeno, el cual produce una alteración estructural del DNA que conlleva a la activación de un oncogen o a la inactivación de un gen supresor. Es un proceso irreversible y con memoria. La fase 2 es la fase de promoción, una segunda fase que no requiere necesariamente la exposición al agente carcinogénico, pero sí a un segundo agente denominado promotor. Existe dosis de umbral y respuesta máxima, se caracteriza por la expansión de la población iniciada y es reversible. Se desencadena por estímulos de receptores, sobre todo a nivel de la membrana de las células. La fase de progresión, finalmente una tercera, donde la neoplasia ya establecida adquiere propiedades que conllevan mayor malignidad, como la capacidad de diseminar a distancia o la resistencia a fármacos, probablemente por acúmulo de cambios en su DNA. Entonces aquí hay una fase de iniciación, una fase de promoción, multiplicación, transformación y progresión con el tumor maligno definitivo. Se refiere a lo mismo, entonces no existe una reparación normal. Aquí una célula que aparece con un daño no se repara adecuadamente, aparece una modificación estructural, proliferación y de esa manera se daña. Lo ideal es que haya desde el principio una reparación de este DNA o la otra posibilidad es que haya una apoptosis de esa célula maligna y seguimos con una célula normal. Nuevamente, exposición, una iniciación con la exposición al agente. Existen mutaciones, una expresión génica alterada, expresión de oncogenes o promoción y progresión, tumor benigno y cambios genéticos que generan el tumor maligno. Y luego, tumor metastásico a distancia. Células normales, aquí aparecen las células anormales. Hay una conversión de esa célula normal en una célula precancerosa, ¿cierto? Depende de un tiempo, depende de la exposición a genes, a agentes epigenéticos, o sea, a otros agentes que dañen ese DNA, que eviten su reparación o que de por sí eviten su apoptosis y desarrollo de un tumor a partir de la célula cancerosa. Aquí tenemos diferentes tumores. Por ejemplo, esto es una aparición de un tumor benigno. Fíjense que aparece aquí a nivel del útero, donde lo que vemos es un tumor mm, bien circunscrito. Aquí aparece un gran fibroadenoma de una célula mamaria. Aquí aparecen quistes ováricos, aquí aparecen grandes quistes a nivel hepático, aquí aparece un tumor también de tipo proliferativo a nivel del útero. Un- Miren el cáncer infiltrante. Fíjense que no es una sola porción, sino que él infiltra a diferentes zonas y tejidos de la glándula mamaria. Esto es una melanoma, como aparece y infiltra progresivamente. Entonces, las mutaciones de los genes somáticos generan la expresión de productos de alteración del gene, una expresión clonal y una neoplasia maligna. Posteriormente, hay una transformación de esa célula diana, crecimiento de esas células transformadas, una invasión local, metástasis a distancia. Y los factores que influyen sobre ese crecimiento tumoral están la cinética de crecimiento de células tumorales, la angiogénesis, o sea, la creación de vasos sanguíneos que irriguen ese tumor y la progresión y heterogeneidad del tumor. Adicionalmente, la tasa de crecimiento tumoral depende de la fracción de crecimiento, del grado de desequilibrio entre la producción y la pérdida celular. Entre más producción, más crecimiento; entre menos pérdida celular, más crecimiento. La fracción del crecimiento de las células tumorales ejerce un efecto profundo sobre su sensibilidad a la quimioterapia anticancerosa. Lo vamos a ver después cómo generan resistencia a algunas,
de la célula. La frecuencia de la mitosis de una neoplasia es un reflejo de su tasa de crecimiento. Entre más procesos mitóticos, más genera crecimiento. Los cánceres humanos se diagnostican solo cuando han transcurrido bastante el ciclo tumoral. Entonces, para la angiogénesis, entonces esa vascularización le da suministro de nutrientes, le permite diseminación a distancia y los factores angiogénicos pueden ser producidos por células tumorales o por las células inflamatorias. La mayoría de los tumores malignos son de origen monoclonal, o sea, una sola célula, y pueden tener subclones de diferentes características, la aparición secuencial de subpoblaciones celulares que difieren en varios atributos fenotípicos, o sea, la característica global, grande, digamos la expresión fenotípica es cómo se ve macroscópicamente esa estructura, la capacidad de metastatizar y respuestas a hormonas, sensibilidad a fármacos, etcétera. Las vías de diseminación, peritoneal, linfática o hematógena. Aquí vamos a ver unos ejemplos, puede ser intracelular o pueden ser invasión hacia las anclajes y degradación de las membranas epiteliales celulares. Se adhieren al endotelio, atraviesan la membrana basal y generan este tipo, esto es una carcinomatosis, por ejemplo, esto es un tumor hepático con múltiples tumores y a nivel de cerebro como existen diferentes tumoraciones como lo vemos acá. Yo puedo graduar los tumores de acuerdo con sus características y lo que vemos aquí es el sistema TNM, tumor primario de 1 a 4, N, afectación del ganglio linfático de 1 a 3 y metástasis M1 o M2. Hasta aquí entonces está módulo 1 de la introducción a la farmacología oncológica.